Pareciera que existe un cliché al decir que los libros de Caballo de Troya tienen algo mágico, que los libros de Caballo de Troya buscan al lector y no precisamente al revés. Hay muchos casos, entre ellos el muy particular de su servidor, donde pareciera que eso aplica. Obviamente no estamos hablando ni de magia blanca, ni de magia negra, ni de causalidades. A veces, amigo, los azares del destino nos llevan a ese tipo de circunstancias, pero aquí el factor sorpresa y lo que queremos analizar en esta ocasión, en esta video reacción que vamos a hacer, es que no solamente pareciera que los libros llegan mágicamente a los lectores, sino que también pareciera que los libros contienen una magia tal, que promueven una transformación, una nueva forma de entender las divinidades o la divinidad por parte de aquellos que los leen y que lo hacen de manera muy sincera. Entonces, vamos a video reaccionar para precisamente ver, sobre todo de parte de otros creativos, de otros canales de YouTube. En este caso es el canal Cosmovisión, es un canal grande, ya va a llegar a los primeros 100,000 suscriptores, muchas felicidades amigos, el cual dicho video se llama, ¿cuál es el mensaje de los libros Caballo de Troya que nos enamoran de Jesús? Fíjense, cómo desde otras comunidades, cómo desde otros espacios de esta amplia red que se llama YouTube, pues se reconoce que sí, que en efecto hay cierta magia en estos libros. Sobre todo porque a muchos nos han reconciliado con la imagen de Jesús, y no solamente eso, amigos. Nos han dado a entender que existen otras posibilidades. Nos han dado a entender que existen otras variantes para que nosotros nos acerquemos a los dioses. Vamos a ver entonces este interesante video con esta propuesta de análisis, precisamente de los libros más mágicos que tiene JJ Benítez, y eso nadie lo puede negar. Caballo de Troya. Vamos a escuchar. Bueno, y finalmente hablamos de que estos personajes que transforman el mundo, que dejan un legado, que son canales, que están recibiendo información porque se los están dando, sea por investigación o por algún lado. Fíjense amigos, esto es un tema muy interesante del cual nosotros vamos a hacer, yo creo que 3 directos consecutivos. Cuando muchos analistas, cuando muchas personas que son expertas, que son conocedoras, y muchos villamelones también, hablan de la canalización, de las musas, de la inspiración, de lo que es los registros akáshicos, etcétera, etcétera, están haciendo referencia directa o indirecta de los circuitos del espíritu. ¿Qué son los circuitos del espíritu? Una internet cósmica a la cual la humanidad hasta hace algunas décadas no tenía acceso por culpa de la rebelión de Lucifer, pero a la cual poco a poco vamos a empezar a acceder gracias a que esa rebelión hasta cierto punto ya ha sido resuelta y la cuarentena ha sido poco a poco levantada. De esos temas vamos a hablar en esos 3 directos. Pero me resultó muy interesante que cada vez más hay creativos, hay canales que empiezan a hablar de estos temas. Ojalá y nosotros desde aquí, desde las redes sociales de su servidor, podamos aportar a dicha temática. Tienen historias que no siempre son fáciles. Es decir, esos canales se abren muchas veces cuando están pequeños, porque finalmente tienen un exceso de soledad o algo. Hay una cosa particular en José Benítez sobre eso, ¿cierto? Bueno, JJ Benítez tuvo muchos problemas con su madre. Lo violentó. Fíjense amigos, en efecto, esto que están hablando de JJ Benítez es cierto. Muchos han manejado que esto es un chisme, pero afortunadamente, y yo creo que a medida de que JJ Benítez vaya preparando ya su retiro, estos temas cada vez están más claros. En efecto, JJ Benítez, en sus más recientes entrevistas, pues ha comentado de que él tuvo una pésima relación con su madre. De hecho, habla de ella hasta cierto punto con un poquito de despecho. Incluso habla de ella ni siquiera mencionando pues su referencia a la maternidad. Simplemente habla de esa señora, la esposa de mi padre, cuando en realidad hace referencia no a una madrastra, sino a su mamá. A su papá lo respeta profundamente, eso nos ha quedado siempre claro, pero a su mamá no le guarda tanto respeto, a lo mejor porque, bueno, no se lo ganó la señora, porque uno como padre de familia debe de ganarse el respeto. Salvo algunos casos donde hay padres muy buenos e hijos muy mal agradecidos,
pero normalmente un padre que se da a respetar, que es bondadoso, recibe lo mismo por parte de sus hijos. Entonces, fíjense cómo van a hablar de esto. Obviamente lo van a hacer desde una parte mística, desde una parte holística, pero que no deja de ser interesante, ¿no? Mucho, era una mujer controladora, según dice él. Él llegó a decir de que si esa era o no era su madre. Imagínate el tema de violencia. A él le tocaba esconderse en un armario que tenía llave, digamos, dentro del armario, para hacer desdoblamientos astrales, porque tenía esa facultad desde niño. O sea que quería de alguna forma salirse de su mundo e ir a otro mundo porque no era feliz en su mundo. Porque no era feliz. Fíjense, amigos, eso también poco a poco JJ Benítez lo ha ido aclarando. En efecto, posiblemente JJ Benítez tiene tanto acceso a esta información y ha innovado tanto en estos temas, porque a lo mejor él desde niño ejerce esa facultad que muy pocas personas tienen y que poco a poco va a ser más democrática, que es la conexión, la navegación en los circuitos del espíritu. Yo cuando he hablado de estos temas en la comunidad Urantia, ya cada vez lo hago menos, es una comunidad que prácticamente me expulsó de sus filas, soy un paria de esa comunidad y lo asumo como tal, y no por eso yo he dejado de creer en los contenidos del libro Urantia, pero bueno, no me quieren allá. Me vine para acá con ustedes los troyanos, me vine para acá con ustedes los freixeristas, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, yo cuando he hablado de estos temas en la comunidad Urantia, pues siempre he generado polémica y afortunadamente cada vez más en esa comunidad se están haciendo eco de cosas que yo había propuesto hace 10, hace 8, hace 5 años y que en la actualidad la comunidad Urantia está entendiendo como tal. Porque el libro Urantia no solamente es la quinta revelación, es una guía para que pongamos en práctica los nuevos conocimientos que van a llegar a nuestro planeta. Y de eso más o menos están hablando en este video donde describen cómo el niño JJ Benítez tenía facultades especiales que a lo mejor él no sabía que las tenía, que no las podía ejercer con tanta maestría, vamos a llamarlo así, o con tanta elocuencia, con todo el conocimiento, pero que a medida que le ha ido creciendo, por eso es que de repente él tiene y recibe información un tanto cuanto especial. Qué triste, qué lamentable que JJ Benítez no se atreva a hablar de estas cosas, pues con toda sinceridad, abiertamente, por el problema que tuvo con la Fundación Urantia. Si él pudiera hablar de estos temas abiertamente, hablar del libro Urantia, de información que viene ahí, amigos, pues yo creo que ya hubiera empezado el cambio sustancial que esperamos nosotros como comunidad sí podamos hacer. Lamentablemente JJ Benítez no tuvo esa posibilidad por el pleito que tuvo con Urantia, pero nos quedará a nosotros, los herederos de ese legado, de esa gran obra que él ha hecho, pues esa posibilidad y yo creo responsabilidad. A nosotros nos tocará hacer uso práctico de las enseñanzas que JJ Benítez ha recibido. En su mundo, digamos que con el papá sí fue más comprendido, porque recordemos que esos niños diferentes son difíciles. Son difíciles. Y también hay que entender a las Exacto. mamás. Pues una señora tal vez no con mucha información, con un niño. No, pero según lo que describe JJ Benítez, y eso es información muy reciente, amigos, esto mucho tiempo solamente pocas personas lo conocían. Ahora JJ Benítez, ya mayor, ya grande, ya en vías de retirarse, pues se ha sincerado y ha hablado abiertamente de cómo precisamente su mamá pues lo trataba muy mal. O sea, una cosa es no comprender a tus hijos y otra cosa es maltratarlos. Eso es, pues, ¿Tú te imaginas un niño de ese nivel, de ese grado, haciéndole preguntas a los padres? Claro. Por ejemplo, mi niño una vez, mi hijo Jacobo me dijo, papá, fui al cielo. Entonces, ¿tú qué le respondes a un hijo de... Navegación en los circuitos del espíritu. No es que realmente uno, en el plano astral o algo así, pueda viajar a otras dimensiones. No, amigos. Todo está en la mente. Todo está en la mente y en la interacción que tenga esa mente con su ajustador de pensamiento, con la chispa divina. O sea, no es que nuestro espíritu se desprenda de nuestro cuerpo. Eso normalmente no ocurre en estados saludables de mente y de cuerpo. Normalmente eso ocurre con la interacción de un ángel o de un ayudante seráfico. Pero voluntariamente eso es casi imposible. Casi imposible. Yo no digo que sea 100% imposible, porque habrá ciertos eruditos, ciertas personas con altos conocimientos en eso que sí puedan hacerlo. Pero a medida que la cuarentena
de nuestro planeta vaya reduciéndose, cada vez habrá más niños, sobre todo eso, niños, porque son personas nuevas, y cada vez más adultos que empiecen a tener este tipo de capacidades, pues ahora sí, sin querer, de manera espontánea, ¿no? Y para eso hay que estar preparados con información. De ese nivel. Pues tienes que, primero que todo, tienes que escucharlo con respeto, escuchar lo que dice y valorar las cosas con la tranquilidad del caso. Ahora, Iván, no asustarse, ¿no? Tú fuiste también un joven, un niño, digamos, diferente. Sí. Y me tocó muy difícil con mi Tu mamá. padre. Me tocó muy difícil con mi mamá por eso, pero no tengo ningún rencor con ella. Simplemente. Miren, amigos, pues precisamente cuando uno no tiene comprensión de sus padres con respecto a estas temáticas, o a veces ocurre al revés, ¿no? Que los papás no tienen comprensión de sus hijos con respecto a estas temáticas, pues es precisamente la consecuencia de que nosotros nos hayamos metido a este sistema de creencias, a pensar diferente. Porque normalmente antes el conflicto iba más de nosotros con nuestros padres, porque nuestros padres tenían una religión, unas creencias tradicionales hasta cierto punto primitivas. Y obviamente nuestra fe de vanguardia chocaba con nuestros padres, pero ahora también está ocurriendo un fenómeno al contrario. Personas que ahora están chocando con sus hijos, personas que ahora están chocando con sus nietos. ¿Por qué? Porque ahora nuestros hijos y nuestros nietos no tienen creencia alguna. Antes era chocar con la creencia primitiva de nuestros padres. Ahora chocamos con la no creencia de nuestros hijos. Es algo muy difícil, nos ha tocado vivir una época difícil, pero precisamente por eso nosotros tenemos que tener el temple y tenemos que tener el valor para poder salir adelante de esta situación. Un personaje que no lo sabía leer. Hoy en día tal vez le dirían hiperactivo, déficit de atención, pero en estas épocas José Benítez es mayor que yo, todavía fue mucho más complejo. Es muy difícil porque también me tocó una niñez diferente, donde me hicieron mucho bullying, mucho bullying. Quizás fue muy difícil para mí, o sea, tratar de poner los pies sobre la tierra porque tenía mucha información desde niño. Incluso te cuento una anécdota, yo recogía libros entre todos mis familiares para poder tener conocimiento y los guardaba en una cajita, en una plancha, en un planchón de mi casa, en una terraza. ¿A cuántos de nosotros, amigos, nacidos en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, no nos pasaba eso, ¿no? Que nos interesaban estos temas extraños, las cuestiones de extraterrestres, las cuestiones de los misterios, las cuestiones de la espiritualidad diferente a la de nuestros padres, y cuántos terminamos siendo aislados desde niños. Y muchos aprendimos a vivir así. Tanto así que ve, aquí estamos disfrutando muchos de nosotros en soledad hablar de estas temáticas. Eso nos hizo diferentes, nos hizo especiales y nos hizo guerreros. Yo la verdad agradezco todo ese bullying que en su momento y abandono e incomprensión que su servidor el Monster recibió desde niño, porque me forjaron, porque precisamente me motivaron a salir adelante. Por eso yo no me quejo, amigos, trabajo. Por eso yo no me quejo de lo sufrido en la niñez, supero esos traumas. Y eso ha forjado, yo creo, una generación que está mal llamada como baby boomer, porque los baby boomers son los nacidos en los años 40, 50 y 60. En la actualidad nos llaman boomers a los que nacimos en los 70s, 80s y 90s. Está mal aplicado el término, típico de los millennials, ¿no? Que no conocen muy bien la historia, de dónde vienen. Nosotros como generación Z, vamos a llamarlo así, como generación X, pues creo yo, más bien dicho ese es el término, generación X, creo yo que somos los herederos de una gran época de cambios, y que aunque choquemos ahora con los millennials y con la generación Z, es decir, los nacidos después del año 2000, creo yo que nosotros podemos mucho aportar al futuro de esta humanidad con respecto a estos temas. Pero fue muy difícil, o sea, fue muy difícil entrar como... Pero todo tenía una razón de ser, todo tenía un propósito. Y digamos que ese episodio de la vida de José Benítez lo llevó al desdoblamiento, y con seguridad fue lo que le abrió el canal para entregarnos esta información tan fantástica que, si ustedes no han leído José Benítez, pues... Yo no sé por qué le dicen José A. Benítez, pero es JJ Benítez, Juanjo Benítez. La que tienen que hacerlo, porque no solamente desde la información técnica, sino desde la información teológica. Voy a decir algo aquí. Cuando uno lee Caballo de Troya, tal vez una persona demasiado cerrada
en el cristianismo o en la Iglesia Católica, podría decir, eso es herejía. Miren amigos, eso ha ocurrido desde los primeros tomos, desde las primeras partes, desde el inicio de la saga de Caballo de Troya, pero ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto. Yo creo que a medida de que JJ Benítez, su editorial obviamente, y eso es un gran mérito de su editor, han sido constantes en la publicación de diferentes tomos hasta el número 12, que es el final de la saga, aunque todavía estamos esperando Rayo Negro, muchos de nosotros, pues ese ha sido uno de los grandes éxitos de JJ Benítez, su constancia. Y poco a poco, golpe a golpe, como dice la canción, verso a verso, poco a poco ha ido abriendo camino, ha ido abriendo espacio incluso entre los más ortodoxos, entre las personas más cerradas de las religiones tradicionales. Muchos ven con desprecio estos libros, pero muchos otros los ven con curiosidad. A muchos incluso esa curiosidad los ha llevado a otros derroteros, como por ejemplo el libro Urantia, que es el paso natural. Todo lector de Caballo de Troya al final debería por obligación leer el libro Urantia. Muchos no lo quieren hacer, respetable, pero es el paso natural, amigos. Entonces, por eso, yo creo que ese va a ser el gran aporte que haya dado a la humanidad JJ Benítez, su constancia, su trabajo. Es una persona muy aguerrida y ahí están los resultados, amigos. Cientos de miles, si no es que millones de lectores alrededor del mundo han cambiado su concepción de quién era Jesús de Nazaret, quiénes son los dioses, los verdaderos dioses, creadores, administradores de este planeta, de este mundo y de todo el universo, pues gracias a esta nueva teología que ha aportado JJ Benítez, como le dicen aquí, J.A. Benítez, no sé por qué. Y a mí me pareció una cosa muy simpática. A través de Caballo de Troya me enamoré 1000 veces más de Jesucristo. Definitivamente. O sea, si me parecía fantástico en el Sermón de la Montaña y en muchas cosas que lee uno en la Biblia, cuando uno se sienta a leer Caballo de Troya y a observar cómo el mayor, ¿no es cierto? Porque el mayor, el primer viaje en el tiempo que tiene, llega al tema de la resurrección, ¿te acuerdas? ¿Quién fue el que resucitó? En este momento no recuerdo el nombre del que resucitó. Pero bueno, él llega al tema de la resurrección. Lázaro. Se acaba de morir este personaje y el mayor llega a ese momento de la vida, ¿no es cierto? Y empieza a recorrer la vida de Jesucristo hasta su muerte y después de su muerte. Lázaro, por supuesto. Ahí está, amigos, ahí está. O sea, el lector de Caballo de Troya de toda la vida, ¿quién no va a saber? O sea, el mayor, el primer viaje en el tiempo lo hace en el momento en que están con Lázaro muerto y Jesús lo va a resucitar. Ese es el primer momento. Y de ahí, los caballos de Troya te van llevando incluso hasta cuando Jesús muere, y luego te llevan más allá. A las apariciones morontiales. Para mí esa es la mejor parte de Caballo de Troya, amigos. Y luego cuando llego al libro de Urantia y entiendo todo el contexto que había detrás, es maravilloso. Para mí, por eso, sí le tengo mucho cariño a la primera parte, al Caballo de Troya 1, pero a mí me encantan más el 2, el 3 y el 4. Para mí son los mejores. Te llevan a las apariciones. Entonces él cuenta las apariciones morontiales de una manera fantástica eso, y a mí particularmente, fuera de la teología, porque cuando estudié comunicación compartía mucho con los de la Facultad de Teología, hablábamos mucho de eso, pero particularmente José Benítez me abrió mucho unas perspectivas muy bonitas sobre... José Antonio Benítez. Juanjo Benítez. Incluso Iván, además de eso, uno se enamora del maestro de maestros. O sea, Jesús, ¿por qué? Porque él lo pone como un amigo, una persona que ríe, que llora, como un poder hombre Dios. O sea, él... Y también un Jesús de Nazaret sumamente simpático, ¿no? Sumamente simpático y cercano. Yo pienso que ese fue el gran mérito de JJ Benítez al inicio. Noten bien ustedes, por eso es que yo soy de los que tienen la idea de que Juanjo es el verdadero autor de esta saga. Todo lo del viaje en el tiempo y eso, pues parte de la ficción que él tuvo que agregar al contenido del libro Urantia, inspirado en el libro Urantia, para hacer una gran saga, para poder contar una historia. Porque es cierto, amigos, es cierto, el Jesús del libro Urantia es hasta cierto punto aburridón. Es aburrido, es impresionante, es también maravilloso, pero es aburridón. La historia de Jesús en el libro Urantia es aburrida, es un poco aburrida. Por eso, cuando JJ Benítez, gracias a esa facultad que él tenía desde niño,
llega a los contenidos del libro Urantia y descubre el gran potencial que había ahí para contar una historia, él tuvo que darle aparte un plus, no solamente al Jesús, a contar la historia de Jesús, sino a tener un contexto maravilloso que incluyera viajes en el tiempo, ciencia ficción, cuestiones de espionaje. Ese es el mérito de JJ Benítez, ese es el aporte. Pero aparte él también modificó un poco el carácter de Jesús de Nazaret para expresarlo allí en sus obras. Y ese fue un gran mérito y ese fue un tremendo éxito, amigos. Por eso es que sí, muchos se han enamorado, entre ellos su servidor, de esa nueva forma de ver a Jesús, de esa nueva forma de concebir un verdadero Dios viviendo en nuestro planeta. Y no esos falsos dioses que llegaron antes que Jesús, que incluso atentaron y sobre todo conspiraron en contra de la llegada de Jesús. Esos falsos dioses de los cuales también habla Salvador Freixedo. Él lo describe de tal manera que uno se enamora del Jesús verdadero, no el Jesús muerto que no... Se supone que esta es la verdadera imagen, el verdadero rostro de Jesús de Nazaret. Muchos dicen, ay, no está tan bonito como a mí me gusta en la tradición. Amigos, pues, bueno, este es precisamente la fisonomía que muy probablemente tenían los hombres de aquella época en la zona donde Jesús estuvo viviendo. Muchos creen que no, que Jesús debería tener rasgos más africanos, más árabes. Amigos, en esa parte del mundo, en aquel momento, estamos hablando que Jerusalén y toda esa zona podía ser considerado como el Nueva York de aquel entonces. Era una población cosmopolita, sobre todo gracias a la influencia del Imperio Romano, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús podía tener este tipo de rasgos, ¿no? Un tanto cuanto, sí, obviamente marcadamente judíos, pero también con mezclas de otras razas, ¿no? ¿Por qué, amigos? Porque ahí, en aquel entonces, esa zona del mundo era la Nueva York, era la cosmópolis, ¿no? Entonces, muchos que somos lectores de Caballo de Troya, creemos en efecto que este es el verdadero rostro de Jesús. ¿Y cómo le llegó esta información a JJ Benítez? De dos formas. La primera, gracias a un viaje de ayahuasca que hizo. Él fue la primera vez que vio este rostro. Y luego le llegó a manera de retrato, supuestamente enviado por un segundo viajero en el tiempo, ¿no? Que es el famoso Eliseo, el villano, héroe y villano de esta historia de Caballo de Troya. Una cruz, no, sino del Jesús verdadero que vive y que no solo vive, sino que ríe, que canta, que hace chanzas, o sea, que jode. Sí, un Jesús súper buena onda. Y la verdad es que eso yo siempre se lo voy a agradecer a JJ Benítez, que le haya quitado el manto serio. En el libro Urantia es una mezcla del Jesús tradicional con el Jesús de Caballo de Troya, pero no es tan cercano como lo es en Caballo de Troya, el Jesús del libro Urantia. Mejor dicho, un real Jesús, hombre Dios. Y les voy a compartir la parte que más me encantó a mí de todos los libros que alcancé a leer. Es que cuando muere Jesús, cuentan, ellos se van para la casa de un personaje que pertenecía al Sanedrín, a la sinagoga, y allá se esconden todos, pues, los apóstoles, la Virgen, María Magdalena, y todos están ahí como encerrados porque no saben qué va a pasar. Y está el mayor y se sienta a hablar con María, a preguntarle a María cómo fue la vida de Jesús después de la aparición en el templo. Entonces ella empieza a contarle, y pues les doy este chisme, es que de verdad le hacen estos libros porque son muy bacanos. Ella empieza a contarle que Jesús era el mayor de varios hermanos, entre otras cosas, pues, y que San José se había caído porque San José era un constructor. Exacto. Que se había caído de un edificio cuando Jesús era adolescente. Varios pisos. Tuvo un accidente y murió, estando Jesús muy joven. Y que Jesús empezó a trabajar en la carpintería, ¿no es cierto? Estamos hablando de que vivían en Nazaret, y empezó a trabajar en la carpintería porque él era el que quedó como al frente de la casa, los hermanos eran menores. Y en esa época pues se acostumbraba a que si a una mujer le gustaba un hombre o a un hombre una mujer, se hablaban con la familia y acordaban una boda. Había una mujer en Nazaret, que el padre era muy acomodado. Amigos, esta información que van a compartir, en efecto es la parte, yo creo, más bonita de la historia de Jesús. Nosotros ya hicimos un directo, amigos de Comando Salvador Freixedo, tenemos un video, si quieren luego se los comparto, que se llama Rebeca,
La historia, la hermosa historia de Rebeca. Luego lo subiré al chat, a la pestaña de comunidad de todos los canales, y a lo mejor hago un video editado, un video comprimido para subirlo también a TikTok. La bella historia de Rebeca. La única novia conocida, vamos a llamarlo así, la única relación amorosa que tuvo, no precisamente sexual, sino amorosa, que tuvo Jesús de Nazaret. Esa es una historia que en el libro Urantia se cuenta en unas cuantas páginas, y eso fue un grave error. Fue un grave error. Yo pienso que esa historia meritaba páginas y páginas y que nos hubieran descrito exactamente qué pasó. Ahí los reveladores, los seres que entregaron esa revelación, yo pienso que les dio miedo. No lo manejaron bien. La verdad es que deja mucho que desear. Pero que en Caballo de Troya se ahondó más. Y ahorita vamos a escuchar precisamente el impacto que tuvo para estos creativos de YouTube el leer esa información. Y esa mujer se enamoró de Jesús. Exacto. Entonces el padre fue y habló con María, ella le cuenta pues esta historia, es que esto es fascinante. Entonces él le cuenta que el padre le dice a María que a él le gustaría que acordaran una boda. Sí. Y María le dice, pues la verdad se hubiera casado Jesús de Nazaret con Rebeca. Aunque no tuvieran hijos, porque estaba prohibido para Jesús tener hijos, muy probablemente Jesús fuera estéril, precisamente para evitar que dejara descendencia. Es algo que está totalmente prohibido entre los dioses que se encarnan en los diferentes planetas. Está estrictamente prohibido tener hijos. Muy probablemente por eso cuando se encarnan en el cuerpo donde se encarnan, muy probablemente por cuestión genética, por cuestión biológica, se encarnen en una persona que sea estéril por naturaleza. Entonces, para con eso evitar. Pero se hubiera casado, hubiera sido algo muy bonito y hubiera ayudado a derrumbar definitivamente. Jamás se hubieran dado los rumores de que Jesús se había enamorado de María Magdalena, lo cual es un total absurdo. Sí, aquí no hay un papá, pues dígale a ella que venga a hablar con Jesús, a ver si él está de acuerdo, porque yo no puedo imponer eso. Entonces, en el libro hay una narrativa muy linda en donde ella llega a hablar con él y a decirle que ella lo ama. Y él le contesta, le dice, es que yo también te amo. Sí. Y le dice, entonces, ¿qué hacemos? Le dice, no, es que... Fíjense bien, amigos, fíjense. Esto lo ha interpretado este creativo. Realmente no se documenta eso, pero se implica. Hay que saber leer entre líneas también. En efecto, este creativo llegó exactamente a la misma conclusión que su servidor. Jesús sí estaba enamorado de Rebeca. Pero tuvo que renunciar a ese amor. Primero, para cuidar a su mamá y a sus hermanos pequeños. Y segundo, porque él sabía que su destino no iba por ahí, no iba al matrimonio. Aunque eso no le estaba prohibido. El ser que se encarnó como Jesús, su nombre Micael de Nevadón, no tenía prohibido casarse. Tenía prohibido dejar descendencia. Y muy probablemente por eso su cuerpo era estéril. Era estéril por nacimiento. Pero el matrimonio no le estaba prohibido. Por eso yo soy de los que tienen la idea de que se hubiera casado con Rebeca. Tan bonita que estaba ella. Yo no te amo como tú me amas a mí. Yo te amo como un padre ama a un hijo. Y si tú puedes entender eso, entonces me podrás acompañar toda la vida. Pero yo no te amo como una mujer. Miren qué cosa tan bonita. Sí. A ese nivel son los escritos de José A. Benítez, que es un personaje de verdad. José Antonio Benítez. José A. Benítez. Pues excelente video, amigos. La verdad es que me encantó. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda, puedes ser nuestro mecenas a través de Patreon. Sigue el enlace que está en la descripción. Recibe beneficios exclusivos y apoya nuestro proyecto.